Ok, vamos a dar inicio con el ingeniero Daniel Mario González Arce, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, con más de 10 años de experiencia como consultor y ponente en el área de ingeniería estructural y sanitaria. Actualmente trabaja como investigador y asesor de trabajos de investigación para pre- y posgrado con estudios de posgrado en diseño y rehabilitación sismorresistentes de edificios y puentes en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Cuenta con una especialización profesional en ingeniería sanitaria en la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con especialización en ingeniería estructural de la Universidad Nacional de Cajamarca. Además, cuenta con más de 38 capacitaciones entre diplomados y cursos de especialización profesional. El ingeniero estará a cargo del curso de Ingeniería Sismorresistente aplicado a viviendas de albañilería estructural. Bueno, sin más preámbulo, ingeniero, puede iniciar con su exposición. Okay, muchísimas gracias. Gracias por el pase. No sé si me logran escuchar. Sí se lo escucha bien, ingeniero. Ok, muy amable. Voy a compartir entonces mi pantalla. Muy bien, listo. Ok, acabo de compartir entonces mi pantalla. Voy a dedicar esta hora de ponencia a parte de mi experiencia y también poder brindarles información que les pueda ser de mucha utilidad. El tema, ingeniería sismo resistente aplicado a viviendas de albañilería estructural, como eje temático, ingeniería sismo resistente. Vi por conveniente también agregar un objetivo principal del presente trabajo y como parte de la ponencia, y es el de dar o brindar a los ingenieros que se inician en la profesión criterios mínimos necesarios para lograr diseños sismoresistentes en viviendas de albañilería estructural. Sensibilizar a los arquitectos en cuanto a la enorme responsabilidad del ingeniero y a la imperiosa necesidad del trabajo en equipo para lograr que las estructuras cumplan sus funciones, salvar vidas, ¿sí? Y minimizar los daños materiales. Es importante señalar que es responsabilidad del ingeniero profundizar su investigación según sea el caso para adecuar y detallar adecuadamente cada uno de los elementos de la estructura. En cuanto a las etapas de diseño sísmico, se plantean 5 pasos. Como fuente de referencia, tenemos al ingeniero San Bartolomé, al ingeniero Daniel Kuhn y al ingeniero Torrealba. Voy a dar, digamos, un breve resumen de estos pasos que me parecen muy interesantes. El primero, respecto a la verificación de la densidad mínima de muros en las direcciones principales de la edificación. Con el objetivo, esto de evitar fallas frágiles por deficiencias en las resistencias a cargas laterales, con una excesiva demanda de ductilidad. Se debe proporcionar, ¿sí?, a cada dirección de análisis de una vivienda una cantidad de muros tal que cumplan con la ecuación que se tiene, que todavía sigue vigente, y se tiene en pantalla, de las cuales ya sabemos, ¿no?, algunos ya es muy conocido para quienes están en Perú, los factores empleados en el cálculo de la cortante basal, ¿sí?, el valor de Z, U y S, y N, obviamente ya sabemos que es el número de pisos de una edificación, L es la longitud horizontal total del muro en la dirección de análisis, y pues el espesor T, ¿no? Y el área
el área de la planta de piso típico. En caso que no se cumpla esta ecuación, sabemos muy bien, ¿no? En el edificio, pues deberá agregarse muros, sí, de concreto armado, pero antes de agregar por los muros de concreto armado vemos la opción, ¿no? De incrementar el espesor de los muros de mampostería en aparejo de soga a aparejo de cabeza, ¿no? Y en el caso, pues, de que se tenga que agregar los muros de concreto armado eh, para poder emplear y poner en práctica esta ecuación, el espesor de T, sabemos bien, ¿no? Que se deberá afectarse por la relación de los módulos de elasticidad del concreto y de la mampostería. En cuanto al diseño por carga vertical, por cualquier método irracional se debe evaluar la fuerza axial producida por las cargas de gravedad máxima de servicio en cada muro. Luego, el esfuerzo axial máximo actuante deberá ser pues menor que el 15%, siendo todavía vigente la norma, de la resistencia a la compresión axial de los prismas máximos de mampostería F'M. La razón por la cual se debe limitar los esfuerzos axiales es porque los experimentos en muros sometidos a carga lateral cíclica con diversos niveles de carga axial han demostrado que la ductilidad decrece significativamente en el incremento del esfuerzo axial. Además, si el esfuerzo axial excede, ¿no? Esto menciona la norma, el 5% del F'M, debe agregarse una cuantía nominal de esfuerzo horizontal, consistente pues en varillas continuas de un diámetro no mayor que un cuarto, ¿no? Ancladas en las columnas de confinamiento, tal y como se muestra pues en la figura. Tercera etapa de diseño sísmico, análisis estático ante sismo moderado. En este método se entiende por sismo moderado, ¿sí? Aquel que produce fuerzas sísmicas iguales a la mitad de las causadas por el sismo severo, siendo el cortante basal generado por el sismo severo, según la norma sísmica de Perú. El análisis sísmico se realiza pues empleando cualquier procedimiento reconocido y en el modelaje estructural se debe contemplar la acción de diafragma rígido dada por las losas de techo, los alféizares de ventanas y tabiques no aislados de la estructura principal. Ahora, la participación de las paredes transversales a la dirección en análisis y el hecho de los muros están compuestos por dos materiales integrados. En este caso, pues, la mampostería y el concreto de las columnas, llamados, pues, elementos de confinamiento. En el último caso, el concreto puede transformarse en área equivalente de mampostería, sabemos muy bien, ¿no? Aplicando el criterio, pues, de la sección transformada. También por simplicidad en el modelaje, es recomendable pues aislar los tabiques que se presenten o que presenten, perdón, en discontinuidad vertical, así como los alféizares de ventanas, tal y como se muestra también en pantalla. En el caso de los alféizares, ellos reducen la altura libre del muro, ¿no? Rigidizándolos en forma pues importante, lo que puede causar efectos de torsión pues en el edificio y una mayor absorción de fuerza cortante en el muro. También en cuanto al análisis elástico ante sismos moderados, perdón, una vez determinadas las fuerzas internas producidas por el sismo moderado, debe verificarse que la fuerza cortante en cada muro pues no exceda el 55% del cortante de agrietamiento diagonal.
con la finalidad de que los muros pues se comporten elásticamente en esta etapa. Adicionalmente, ¿sí? Con la finalidad de que las vigas que conectan coplanarmente a los muros pues disipen energía sísmica antes que se agrieten por los muros. Pues se plantea diseñarlas en esta etapa a la rotura, ¿no? De tal modo que su falla sea por flexión. Perdón, se recomienda pues utilizar un factor de amplificación por efectos sísmicos igual a 1.25, con lo que es posible calcular el refuerzo longitudinal para luego, ¿sí? Poder determinar los momentos plásticos en sus extremos y posteriormente, pues por equilibrio, evaluar las fuerzas constantes máximas asociadas al mecanismo de falla por flexión. En cuanto a la determinación del cortante de agrietamiento, como cuarto paso, múltiples experimentos en muros confinados han permitido determinar la ecuación que tienen en pantalla para la evaluación de la resistencia al agrietamiento diagonal en muros confinados construidos con ladrillos, ¿no? Esta ecuación depende de la resistencia de muretes de mampostería sometidos a cargas de compresión diagonal del espesor pues, del muro, de la carga axial P sub G y de la esbeltez, perdón, ante efectos coplanares, medido como la relación, o medido, ¿sí? Como la relación entre la longitud del muro sobre el 80% de la altura de la misma. Antes, bueno, la norma del 2006 hablaban de la relación entre el momento flector, si recordarán, ¿no? Y el producto de la fuerza cortante por la longitud del muro, ¿no? El valor de cortante al agrietamiento diagonal debe calcularse en cada muro, ¿no? Y en todos los pisos de la edificación, con la fórmula que tenemos también en pantalla. El término está limitado con las expresiones que también se tienen en pantalla. En cuanto al paso 5, ¿sí? Habla básicamente de diseño para sismos severos. Me habla, por ejemplo, de la verificación de la resistencia global del edificio, la determinación de los factores de amplificación y verificación del agrietamiento diagonal de los muros localizados en los pisos superiores al primero. Me habla también de la determinación de las fuerzas internas en los confinamientos del primer piso, del diseño de los confinamientos del primer piso y del diseño de los confinamientos de los pisos superiores. De ello, podemos comentar, por ejemplo, con respecto a la verificación de la resistencia global del edificio, con los valores del cortante al agrietamiento diagonal calculados en la cuarta etapa para el primer piso, se obtiene la suma de estos en cada dirección principal, la cual debe ser mayor a la fuerza cortante del sismo severo, especificada por la norma sísmica de Perú. En esta sumatoria de resistencias solo intervienen pues los muros confinados en sus 4 bordes, descartándose aquellos que presenten pues abertura, por decirlo así. Esta verificación es importante puesto que determina si la cantidad de muros es suficiente como para que la estructura cumpla con los objetivos del método propuesto, ¿no? En caso que exista una deficiencia de muros, podrá reemplazar o suplirse, ¿no? Con muros puede concreto armado, muros de corte, o también pues aumentando, incrementando, ¿no? El espesor de los muros, o también pues mejorando la calidad de la mampostería, recordando que se tienen pues dos tipos de calidad, ¿no? Unos son industriales y otros son pues los llamados mecanizados. Si la resistencia provista por los muros
y demás elementos exceden más de 3 veces al cortante basal, pues la estructura se comportará elásticamente ante el sismo severo, ¿no? Y solamente requiere refuerzos mínimos que arriostren lateralmente, pues, a los muros de mampostería. ¿Qué otro punto interesante podemos tocar? El tercero, en cuanto a la determinación de las fuerzas internas de los confinamientos del primer piso. El primer piso, ¿sí?, requiere especial atención. ¿Por qué? Porque está sometido a las mayores cargas y por lo general presenta pues la falla por corte, ¿no? Las columnas de confinamiento presentan fuerzas de tracción, ¿sí? Si recordarán la norma peruana de albañilería, compresión y cortante, ¿no? Ahora, las fuerzas de tracción, compresión y cortante pueden evaluarse para casos sencillos. Por ejemplo, a muros de un solo tramo y en voladizo, ¿no? Por equilibrio. En caso, pues, existan muros con varios tramos o conectados por vigas de concreto o con paredes transversales, se presentan, pues, algunas fórmulas, como las que tenemos todavía en pantalla, todavía siguen vigentes, las que provienen, pues, de análisis mediante modelos analíticos. Esta parte es bastante importante, aspectos que deben cuidarse en el diseño de una estructura, ya que una estructura o una vivienda, por decirlo así, no simplemente va a trabajar como albañilería estructural pura. Quizás en en la dirección de análisis, por decirlo así, en la dirección de la fachada, pues siempre vamos a tener de repente la posibilidad de, en alguno de los ejes, poder incorporar pórticos, ¿no? Es por eso que voy a dar también algunos alcances para estos marcos de concreto armado, estos pórticos resistentes a momentos. Muchas veces, ¿sí?, el diseño errado de una edificación el principal causante de sus fallas, especialmente cuando la estructura, ¿sí?, es sorprendida por la acción de un evento sísmico. Una buena configuración estructural desarrolla un papel, pues, muy relevante en la determinación de vulnerabilidad de toda la estructura, ofreciendo condiciones y características que permiten el comportamiento adecuado de la misma en casos de ocurrencia de los sismos desastrosos más importantes sobre las mismas, que son los sismos, ¿no? Una configuración y diseño inapropiado, pues, hacen que la estructura, pues, sea vulnerable, ¿no?, presentando, pues, debilidades conceptuales que serán, pues, severamente penalizadas cuando ocurra, pues, un sismo de magnitud considerable. La configuración y diseño de una edificación está, pues, relacionada con la forma, ¿sí? Han debido también tomar eso en cuenta, el tipo, la disposición, la resistencia, la fragmentación, la geometría, ¿no?, entre otros aspectos que puedan presentar los diferentes elementos estructurales o la edificación completa como estructura global. Ahora, los principales problemas encontrados en el diseño y configuración de las estructuras se relacionan con asimetrías y también con cambios bruscos, de dimensiones, cambios bruscos de masas, de rigideces y flexibilidades. Ahora, no existe una forma estructural ideal, ¿no? Pero sí existen ciertos principios básicos que puedan guiar un buen desempeño en su configuración. Es importante destacar que existen condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr una configuración y una forma estructural sana y adecuada. Ahora, en la gráfica podemos ver las condiciones necesarias, pero no suficientes para un buen diseño.
Ahora, existen principios básicos que deben cumplir un diseño estructural y creo que también nosotros vamos a concordar con ello. Estos tres principios deben cumplir un diseño estructural para que se comporte adecuadamente ante la ocurrencia de un evento sísmico, y son pues que la edificación debe ser lo más liviana posible, ¿no? Mientras más masa tiene el edificio, más elevadas serán pues las fuerzas de inercia que originan las solicitaciones sísmicas. La edificación debe ser suficientemente rígida y suficientemente dúctil. Eso lo han debido escuchar. La nueva filosofía es lograr pues, edificaciones cada vez más rígidas, limitando el valor de las derivas de piso. Han debido escuchar también respecto a que la edificación debe ser sencilla y simétrica, tanto en planta como en altura, y eso lo han debido escuchar y hasta el cansancio, ¿no? Mientras más sencillas, simétricas y rectilíneas sean las estructuras, mayor será pues el grado de confiabilidad de las mismas cuando sean castigadas por algún movimiento sísmico. En pantalla pues ya vemos una famosa fotografía en Lima, es una vivienda, una edificación, pareciera que fuera una maqueta, totalmente esbelta, y obviamente guarda una diferencia muy notoria entre el espesor, el ancho y el largo pues, de la edificación, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar también sobre ese tipo de edificaciones. Recordar siempre, ¿sí?, que estos aspectos que tienen ustedes en pantalla no ayudan a un buen desempeño, ¿no? Edificios demasiado esbeltos, una planta muy extensa y edificios demasiado largos. En cuanto a los edificios esbeltos, hay una recomendación, y la recomendación es de que el alto o la altura del edificio pues sea menor a 4 veces el ancho o 4 veces la longitud de la fachada, por decirlo así, ¿no? Esas consideraciones también es bueno que lo tengan siempre presente a la hora de realizar su estructuración y puedan ahorrarse pasos, ¿no?, en la fase de análisis y la fase de diseño. Porque resulta que cuando realizan el análisis sin rescatar, digamos, estas consideraciones, pues pierde un poco, digamos, el tiempo, ¿no?, en cuanto al desarrollo del proyecto. También tenemos acá, ¿no?, otra imagen donde se puede apreciar, ¿no?, esa notoriedad entre la longitud de tramo de fondo y la fachada, ¿no? Y la no continuidad, obviamente, de los muros. Ahí tenemos una fachada en la que se aprecia, pues, obviamente, pues, la no continuidad de esos muros que se generan, pues, en el mismo volado. ¿Cómo influye la longitud horizontal de la edificación? El efecto que causan las ondas sísmicas sobre las estructuras es mayor en edificaciones largas, ¿sí? Las deformaciones y los esfuerzos se incrementan en este tipo de estructuras, ¿sí? Ojo en ello. Por lo tanto, es aconsejable no diseñar edificaciones muy largas, ni realizar ampliaciones que deriven, pues, en ese error. Si por alguna razón se deben acudir a este tipo de estructuras, se recomienda diseñar obras segmentadas que se unan conjuntas de expansión, ¿no?, concebidas apropiadamente para evitar pues, el choque entre las secciones. Cuando la planta es muy grande, aunque sea simétrica, la edificación no responderá como una unidad. Otra de las preguntas que siempre me hacen es ¿cómo influye el hecho de que una estructura sea susceptible a la torsión? Sabemos que la torsión es un fenómeno que se debe principalmente a la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez de la estructura.
se manifiesta pues como el giro en el plano horizontal de una estructura con respecto a un punto de la misma, ¿no? Ahora, la torsión origina deformaciones en la estructura, pudiendo incluso, ¿sí?, ser causante del colapso de la misma. Ahora, el problema de la torsión es también significativo cuando existe heterogeneidad de rigideces entre los elementos estructurales y no estructurales. Por ejemplo, si en un salón se combinan paredes livianas y flexibles, como de madera, por ejemplo, con otras rígidas y pesadas, como las del concreto, ¿no? Ahí tenemos ya una vista y un criterio, ¿no? Cuánto desfavorable o cuán favorable puede ser esa excentricidad, ¿no? Me refiero entre la ubicación, entre el centro de masa y centro de rigidez. Ahora, la torsión es una de las principales, como vuelvo a reiterar o a repetir, es una de las principales causantes de daños por los sismos de las edificaciones, como dice acá en pantalla, y se deben pues generalmente al desequilibrio en la distribución de rigideces en la edificación. Ahora hemos hablado de redundancia, sobre el grado de redundancia, pero ¿qué significa el grado de redundancia? El grado de redundancia o como concepto de una estructura está relacionado con el hecho de distribuir apropiadamente las cargas a las que está sujeta. De manera que la resistencia de la estructura no depende totalmente de unos pocos elementos que al fallar pues pueden causar, ¿no?, el colapso de la edificación. Ahora, una edificación con un aceptable grado de redundancia es aquella que cuenta con varios elementos estructurales capaces, ¿sí?, de distribuir las cargas y de evitar pues el colapso, ¿no? Ahora, las cargas deben ser llevadas hasta el suelo, ¿no?, de manera más sencilla posible, evitando pues caminos inconclusos debido a la falta de columnas, por ejemplo, ¿no? Ahí en pantalla se tiene una distribución de cargas no adecuadas, ¿no? No hay continuidad, pues, por ejemplo, en las columnas. ¿Por qué es importante que las estructuras sean flexibles? Una estructura es flexible pues, cuando tiene la capacidad de moverse ante la acción de fuerzas, ¿no? Eso sabemos, sin que ello pues implique su falla por falta de resistencia. Ahora, la flexibilidad es una característica que le permite a la estructura una mejor disipación, por decirlo así, de la energía inducida por un sismo o a través pues, del suelo. Ahora, las estructuras con adecuada flexibilidad tienen pues un mecanismo de falla lento, en el cual se puede pues evitar lo importante que es el colapso, ¿no? Aunque existan daños importantes, que sean pues reparables, ¿no? Además de ser una característica muy favorable para casos de evacuación, ¿sí? Ahora, el acero es un material muy dúctil. Por esta razón es de extrema importancia colocarlo en la cantidad y distribución adecuada, ¿no?, en las estructuras de concreto armado. Y obviamente en una vivienda cuyo sistema estructural predominante es albañilería, siempre vamos a tener, por ejemplo, pórticos o posiblemente muros de corte. Ahora, se debe tener en cuenta que en edificaciones altas, un comportamiento flexible puede originar desplazamientos muy grandes, ¿no? Incrementando los esfuerzos en los elementos y pudiendo, pues, causar grandes daños estructurales, debido a que probablemente esos elementos no sean capaces de resistir dichos esfuerzos. Ahora, las edificaciones dúctiles soportan mayores deformaciones para la misma fuerza con la que fallan las estructuras frágiles. ¿Cuándo se presenta incompatibilidad estructural? Cuando coexisten pues, elementos rígidos flexibles, sean estructurales entre sí o con elementos no estructurales, ¿no? Se pueden generar comportamientos inadecuados de respuestas ante los sismos. Por ejemplo, por una construcción de estructuras metálicas con paredes de bloques de concreto, ¿no? Han llevado a fallas incluso de colapso de las paredes, ¿no? Producto de la combinación pues, de elementos flexibles con elementos rígidos. Y eso también se tiene, o es algo muy común, pues,
en todos los países, pues, por no decirlo, en nuestra región. Y acá en pantalla se tiene pues una combinación de elementos flexibles con elementos rígidos, ¿no? Estructura de acero con algunas columnas de concreto armado, paredes de albañilería y techo de madera. ¿Cómo influye la simetría en planta de la edificación? Cuando en una edificación continua se produce un cambio o de sus dimensiones, perdón, en planta, o las mismas son de forma pues en L, en T, en U, ¿sí? Entre otras, se tienden pues a generar concentraciones de esfuerzos en las zonas de cambio de sección. Por este motivo, ¿sí? Se recomiendan segmentar las edificaciones y colocar juntas que permitan pues a los bloques moverse independientemente durante un sismo. Ahora también es importante que en caso de haber un cambio de dimensión, se haga de manera pues gradual, no de manera brusca. Y estos conceptos también transmitirlos a nuestros amigos arquitectos. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, la zona donde se están señalando estas flechas, ¿no? Indican las zonas que son más vulnerables en plantas con las formas, ¿no? Que ya son conocidas en L, en T, en U y en cruz, ¿no? Geometría porque les encanta a los amigos arquitectos, ¿no? Ya vemos las recomendaciones que prácticamente son la segmentación, ¿no? Ahora, ¿cómo se comportan las estructuras con irregularidades verticales? Un ejemplo de irregularidad vertical en una edificación, ¿sí? Pueden ser los cambios bruscos de masa, de dimensiones, de rigidez a lo largo de su altura, recordando que siempre deben preferirse estructuras simples, ¿no? Simétricas, no muy esbeltas, y que a simple vista pues no parezcan pues, inestables. Se recomienda concentrar los elementos más pesados de la edificación, de preferencia en el suelo, ¿no? Ya que las aceleraciones de respuesta de una estructura ante un sismo pues van incrementándose con la altura de la misma. Las irregularidades verticales aumentan la susceptibilidad del volcamiento e incrementan y redistribuyen pues, los esfuerzos sobre los distintos elementos estructurales. Ya se tiene ahí pues las recomendaciones para evitar irregularidades verticales. Las reducciones o aumentos bruscos, ¿no? Incrementos bruscos pues, de las dimensiones de las edificaciones pues, son indeseables. Esta esquematización es para tenerse una idea, porque no simplemente va a ser para un tipo de sistema estructural específico. Esto se da en cualquier sistema estructural y también se da en albañilería, ¿no? Entonces, esas consideraciones, poder tenerlos en cuenta, por favor, al momento de realizar nuestras estructuraciones o al momento de realizar, digamos, la compatibilidad de nuestro planteamiento, en este caso, de nuestra estructuración con la arquitectura, ¿no? Y también poder darle las alternativas al arquitecto. Ahora, algo muy importante, ¿por qué evitar las columnas débiles? Una columna, ¿sí? Se considera débil cuando tiene configuración de columna corta, ¿sí? O sea, columna parcialmente arrastrada por algún elemento rígido, por decirlo así. O cuando su resistencia es inferior a la resistencia de las vigas, ¿no? A las vigas que se apoyan en ella. Ahora, en cuanto a lo siguiente, en un diseño sismorresistente adecuado, ¿sí? Se debe garantizar que las columnas sean más fuertes, se han escuchado, ¿verdad? Más fuertes que las vigas, y no en el caso contrario, ¿no? De esta manera, pues, se prefiere que de ocurrir una falla, ¿sí? Esta se genere, pues, en las vigas y no en las columnas. Columnas débiles, ¿sí? Columnas débiles conlleva pisos débiles, ¿sí? Falta de paredes o muros en una planta conlleva un piso débil.
Irregularidades en el terreno sin el adecuado diseño para cada columna, pues conlleva también a columnas débiles, ¿sí? La falta o la falla principal de las columnas y pisos débiles es que se excede la resistencia por cortante antes que por flexión. En casos de sismo o sobrecarga se originan pues severos daños en la edificación, generalmente la inutilización y o colapso de la misma. ¿Qué más podemos comentar de las columnas débiles? Las columnas son de vital importancia, ¿sí? Dentro del sistema estructural. Vuelvo a repetir, en un sistema estructural predominante de albañilería, también podemos tener pórticos. Por eso que también hago hincapié a estas consideraciones. Ahora, como vuelvo a repetir, las columnas son de vital importancia dentro de un sistema estructural, debido a que transmiten las cargas a las fundaciones, ¿sí? Y mantienen al edificio pues en pie. Ahora, si bien en el diseño sismorresistente se tolera cierto nivel de daño, se debe prever que si estos aparecen ¿sí? Preferible que sea en las vigas y no en las columnas, ¿no? En la viga se genera una falla local que afecta principalmente al piso afectado. Ojo, ¿sí? En la columna, la falla afecta a toda la estructura, pudiendo ocasionar pues el colapso de la misma. El diseño ideal es columna fuerte, viga débil, ¿no? En el cálculo se debe verificar en el momento, perdón, en el cálculo se debe verificar que el momento resistente total en la columna, debido entre las vigas, sea mayor o igual a 1.20. En esta figura o en la fotografía que tienen en pantalla se muestra pues un edificio en construcción donde se evidencia un diseño inadecuado, ya que las dimensiones de las columnas son significativamente inferiores a la altura de las vigas. ¿Sí? Hay una notoria diferencia, si se puede decir. Sobre las patologías causadas por daño. Esto también es importante que lo tengan en cuenta, que todo esto engloba nuestro diseño sismo resistente. Tenemos las vigas y columnas con grandes esfuerzos de cortante y de tensión. Acá las edificaciones deben contar con una capacidad de deformación suficiente para soportar las fuerzas sísmicas sin que esto afecte pues su resistencia. Ahora, cuando la edificación presenta una respuesta sísmica dúctil, es capaz de soportar elevadas deformaciones. Entre pisos sin adecuada resistencia al corte. Una falla causada por entrepiso que no poseen pues adecuada resistencia al corte. El colapso de las edificaciones se debe, ¿sí? Generalmente a la poca resistencia que tienen, por ejemplo, las columnas o los muros para resistir cargas laterales, ¿no? Ahora, las columnas deben tener un área transversal suficiente que les permita resistir las fuerzas cortantes inducidas por los sismos. Conexiones viga-columna por fallas de adherencia, ¿no? Hemos visto, ¿no?, este tipo de casos. En las conexiones entre estos distintos tipos de elementos estructurales se originan condiciones complejas y elevadas concentraciones de esfuerzos que conducen pues a numerosos casos de falla. Ahora, las conexiones pueden fallar por la escasez, ¿sí?, de refuerzo entre las columnas y las vigas. En cuanto a los muros de corte,
con grandes esfuerzos. Los muros de cortante tienen como función principal resistir pues, los esfuerzos producidos de las fuerzas horizontales sísmicas. En cuanto a las asimetrías que causan efectos torsionales, vuelvo a repetir, si el centro de masa de una estructura no coincide con el centro de rigidez, se originan efectos de torsión, en los que el edificio pues, tiende a girar respecto a su centro de rigidez, causando incrementos excesivos en las fuerzas laterales, ¿sí? Cuando los elementos estructurales están distribuidos asimétricamente en planta, se originan las llamadas vibraciones torsionales ante las acciones sísmicas, generando fuerzas pues elevadas en los elementos de la periferia del edificio. Golpeteo entre edificios, ¿sí? Todas las estructuras deben tener un espacio suficiente con respecto a las edificaciones adyacentes, ya que en el momento de un sismo, ¿sí? Sabemos muy bien que cada una va a vibrar de manera distinta, y esto puede pues conducir a que se golpeen entre ellas, ¿no? El golpeteo es capaz de producir daños severos, y es importante que también nuestras autoridades tomen conciencia y pues puedan realizar y en colaboración también con el Colegio de Ingenieros del Perú, pues puedan, ¿no?, realizar de repente algunas inspecciones de rutina, ¿sí? Y puedan pues identificar qué viviendas pues tienen, digamos, este tipo de patología. Ahora, cuando entre las estructuras que se golpetean no coinciden los niveles de los pisos, las fallas pues son más graves, ¿no? Ya no quiero ni imaginarme, ¿no? A veces hay edificios que tienen mayor masa y otro edificio, pues, de repente un edificio de concreto armado versus un edificio de albañilería de 2 niveles, pues imagínense, y más aún si no coinciden los entrepisos. Pues, ya no me quiero imaginar inclusive los daños que podrían causar. En cuanto a las variaciones bruscas como punto 7, variaciones bruscas de rigidez a lo largo de la altura de la edificación. Con frecuencia se construyen pues las plantas bajas de los edificios con el mayor espacio, ¿sí? Con el mayor espacio posible para permitir el paso, por ejemplo, de estacionamiento de vehículos, que es lo más común, por ejemplo, en edificios de repente familiares. Y a veces no se colocan pues paredes, ¿no? Mientras que en los pisos superiores, ¿sí? Las paredes proporcionan confinamiento y aportan mayor rigidez. Ahora, esto hace que la planta baja posea una rigidez mucho menor a de los pisos superiores, ¿no? Lo que conduce a grandes desplazamientos y concentraciones de daños en las columnas de ese nivel. A esa situación, ¿sí?, se le conoce acá en Perú como planta baja débil o planta baja libre o planta baja blanda, ¿sí? Respecto a la amplificación de los desplazamientos en pisos superiores, cuando se presenta un sismo, la vibración se amplifica a lo largo de la altura de las edificaciones, ¿sí? La amplificación se acentúa en los niveles superiores, lo que conduce pues a elevadas concentraciones de fuerzas y esfuerzos, y ello conlleva pues al colapso de una parte del edificio a partir de cierta altura. Además, el fenómeno se conoce como amplificación dinámica de fuerzas o resonancia local. Algunos autores, ¿sí?, atribuyen este tipo de colapso a la unión de concretos vaciados en distintas ocasiones. Por eso es recomendable no interrumpir el proceso de vaciado del concreto durante la ejecución de las obras. Y como último punto, grandes esfuerzos causados por presencia de columnas cortas, ¿no? Las columnas cortas se originan cuando algún elemento, comúnmente las paredes, se encuentran pues adosadas a las columnas, restringiéndolas hasta donde llega la altura de las paredes, ¿no?
Ahí se provocan concentraciones de fuerza cortante en los extremos libres de las columnas y tienden pues a fallar frágilmente por cortante. Y esto pues yo por experiencia propia he visto en algunas viviendas, acá en Arequipa, por ejemplo en Lima, ni qué decir en Bolivia, ni qué decir en La Paz, en Alto La Paz, sí he visto este tipo de patologías, ¿no? Las columnas que se encuentran restringidas adquieren pues más rigidez en comparación con las demás columnas que no están confinadas y restringidas en ninguno de sus lados. Por lo tanto, pues se generan elevados esfuerzos de corte en la columna corta, ocasionando consecuencias pues desastrosas. Muy bien, esta ha sido una breve charla, una breve conferencia, y espero de todo corazón les haya servido, les haya dado, digamos, algunos alcances